En este retiro de diciembre, obviamente, el tema tenía que ser la Navidad, el nacimiento de Jesús. Y yo quisiera que le pidiéramos al Señor desde el primer momento de este retiro que nos conceda la gracia de ver la escena del nacimiento del Señor con ojos nuevos, que nos quite las escamas que la rutina puede haber creado en nuestros ojos. Porque claro, ya lo hemos escuchado muchas veces, lo hemos visto muchas veces, lo hemos visto representado en películas y ya nos podemos acostumbrar. Entonces le vamos a pedir al Señor que nos ayude a verlo con ojos nuevos, como si nunca nos hubieran contado cómo pasó. Sí, que Él nos conceda esta gracia y que nos conceda la gracia de ver esta escena con todo realismo, sin poesía, sin romanticismo, tal como fue, en su cruda y dura realidad. El Evangelio de San Lucas nos dice que María dio a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en el mesón. Esa es la escena. No podía haber descrito San Lucas en menos frases un misterio más impresionante y más fuerte. María dio a luz, envolvió el niño en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había sitio para ellos en el mesón. Nos podemos imaginar la escena, ya la hemos visto muchas veces, una cueva, un refugio de animales, seguramente ya de noche, frío, porque en estas épocas en Palestina hace bastante frío, y como es una cueva y un refugio de animales, pues nos podemos imaginar que aquello no olía muy bien, y aquello estaba sucio. Claro que San José haría rápidamente sus gestiones para limpiar y adecentar un poco eso, pero así era. Una cueva, un establo con excrementos, maloliente, sucio, húmedo, frío y de cuna un pesebre, el lugar donde se pone la paja para los animales. No había sitio para ellos en el mesón. Esto hay que interpretarlo en el contexto cultural de aquella época. Es imposible que los mesoneros de aquella época rechazaran a María y a San José. Era imposible. En los mesones siempre había sitio para uno más. Siempre. La hospitalidad era la virtud por antonomasia de los judíos. Y la falta de hospitalidad era el pecado más grande del mundo. Por supuesto que había sitio, pero no había sitio para ellos. ¿Por qué? Porque María iba a dar a luz. No podía dar a luz ahí en medio de la gente. Claro que había sitio, pero si te acomodabas apretujado junto a otro, claro que María no podía dar a luz así, sin pudor, sin privacidad. Por eso encontraron un lugar discreto, feo, sucio, humilde, pero al menos privado. Claro que si hubieran tenido dinero, contactos, pues hubieran podido encontrar un lugar pues más digno, más bonito, pero como no tenían ni lo uno ni lo otro, pues esa fue la opción que les quedó. Y esa situación se debió al capricho de un emperador, un tal Augusto, que se pone a mandar un censo. Quería saber cuántos súbditos tenía en su imperio en cada provincia. Augusto era muy ordenado, dicen que tenía fama de bastante toc, ¿sí? Muy ordenado, y quería saber cuántos. No le bastaba saber que eran muchos o aproximadamente, quería saber cuántos tenía
en cada provincia. Y como la costumbre, la tradición judía era que estos censos se hicieran, que cada quien se inscribiera en el lugar de procedencia de la familia, pues José y María tuvieron que ir a Belén, porque José era de la familia de David. Así que si no hubiera sido por Augusto y por esa tradición, pues Jesús hubiera podido nacer en Nazaret de forma sencilla, sin lujos, pero sin llegar a esa humillación, a esa pobreza, a esa miseria. Ciertamente yo no me imagino ni a José ni a María despotricando contra Augusto, ¿no?, ni quejándose a cada rato de lo mal que estaba el mundo. Seguramente José enseguida se puso manos a la obra para hacer un pequeño fuego, para limpiar, para poner la pajita en el pesebre. Él puso manos a la obra. Es lo que hay, venga, ¿no?, con mucho realismo. Pero sin duda, para María y para José debió de ser duro. A mí me ha tocado ver a las mamás el cariño con el que preparan todo para el nacimiento de su bebé y que no falte nada, y la ropita y la cunita, y le pintan el cuarto. Claro, así se manifiesta el cariño de una mamá. Entonces imagínense a María tener que recibir a su hijo, a Jesús, a quien ella sabía que era el Hijo del Altísimo. En ese ambiente debió de ser bien duro para ellos. Y uno podría decirse, bueno, ¿tuvieron mala suerte? Qué pena que pues coincidieron esas circunstancias, qué mala suerte, ¿no? Es que a Dios se le escaparon esas pequeñas circunstancias, no las tuvo presentes. Claramente sabemos que no. A Dios no se le escapan las circunstancias. Entonces tenemos que sacar la conclusión de que si a Dios no se le escaparon las circunstancias, Dios quiso esas circunstancias para el nacimiento de su Hijo. Dios quiso que su Hijo, su único Hijo, su Hijo querido, naciera así, en esa pobreza, en esa miseria, en esa humillación. Esto responde a un plan querido, buscado deliberadamente por Dios Padre. Y ahí la pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué Dios quiso que su Hijo naciera así? Y San Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, nos da la explicación. Cristo, siendo rico, se hizo pobre por ustedes para enriquecerlos con su pobreza. Cristo se hizo pobre por nosotros, por cada uno de nosotros. Y ese por nosotros se puede interpretar de dos formas. Por nosotros, es decir, por amor a nosotros. Jesús se hizo pobre por amor a nosotros. Como ese muchacho multimillonario de las películas de Walt Disney que se enamora de una chica pobrecita, y como la familia no aprueba ese noviazgo, ese enlace, acepta que lo deshereden, acepta que lo echen porque quiere irse con su amada, ¿no? Qué bonito, ¿no? Y todos decimos, demasiado bonito para ser verdad, ¿no? Pero lo que vemos en el Evangelio es eso, es eso. Siendo Dios, teniendo todo, la felicidad misma, renuncia a todo para hacerse en todo como nosotros. ¿Y de qué forma? Hasta lo más humillante, hasta lo más triste, hasta lo más pobre. Entonces, ese por nosotros significa, en primer lugar, por amor a nosotros. Pero luego también significa
por nosotros, es decir, para darnos una lección, para enseñarnos algo, para mostrarnos un estilo de vida, una forma de vivir. Y aquí es donde nosotros como cristianos tenemos que estar muy atentos, porque un cristiano, ¿qué es? Un discípulo, es decir, uno que aprende cómo es Jesús, uno que quiere vivir como Jesús vivió, uno que quiere ser un seguidor de Jesús. Eso es un cristiano, un seguidor de Jesús. Entonces, si quiero seguir a Jesús, tengo que ver sus huellas y tratar de caminar como Él caminó, tratar de seguir sus huellas, aplicándolo a mi vida en el siglo XXI, claramente, pero buscando vivir con las actitudes con las que Jesús vivió. Y por eso quisiera desarrollar brevemente lo que es la pobreza como una virtud cristiana, porque esto es lo que Jesús nos enseña a lo largo de toda su vida, pero de una forma muy especial en el misterio de su nacimiento. Vamos a ver 4 elementos de lo que es la virtud de la pobreza cristiana. Son como las 4 patitas de una silla. Basta con que falte una patita, ¿sí? Y ya la silla cojea. Entonces es importante que estén las 4 patitas de esta silla. Y la primera patita, el primer elemento de la virtud de la pobreza, es una justa valoración de las cosas. Ser pobre significa dar a las cosas su justo valor. La pobreza cristiana no es despreciar las cosas, no es despreciar los bienes materiales, no. Hay que darles su justo valor. Jesús, por ejemplo, vemos que vestía de una forma distinguida y por eso vestía una túnica que era buena. Por eso cuando lo crucifican no la rompen, porque era valiosa. Entonces prefieren sortearla para no desperdiciar. Era una túnica buena, cosida de una sola pieza, dice el Evangelio. Y Jesús también sabía disfrutar de las cosas de esta vida, y cuando le invitaban a comer, aceptaba con gusto. Y pues tenía a un grupo de bienhechoras que lo acompañaban y lo sostenían con sus bienes. No estaba muerto de hambre, no, tenía lo que necesitaba. Entonces, así era la vida de Jesús. Él sabía disfrutar, sabía valorar los bienes de este mundo, pero no hay que idolatrarlos. Hay gente que espera del dinero lo que el dinero no le puede dar. Hay gente que piensa demasiado tiempo en el dinero. Hay gente que sacrifica muchas cosas por el dinero. No solamente tiempo, sino incluso las amistades, la familia. Es capaz, por dinero, de sacrificar ahí al dios Mamón, sacrificar su vida, su tiempo, sus amistades. ¿Cuántas cosas no ve uno con las benditas herencias, ¿no? Que por el maldito dinero apuñalan a quien sea, ¿no? Eso es idolatrar el dinero. Entonces, y estoy hablando no solo del dinero, sino de los bienes, las cosas, los viajes. Todo eso son cosas buenas, pero pasajeras. No son Dios. Entonces uno no puede esperar lo que solamente Dios te puede dar. No puedes poner tu seguridad, tu identidad, tu confianza en estas cosas. Dice San Lucas en el capítulo 12, versículo 15, tengan cuidado y guárdense de toda avaricia, porque aunque alguien tenga abundancia de bienes, su vida no depende de los bienes que posee.
Ni su vida, ni su seguridad, ni su felicidad no depende de los bienes que posees. Y claro, cuando uno da a las cosas su justo valor, no dramatiza cuando éstas escasean o éstas faltan. ¿Por qué? Porque no le das tanta importancia. Y si a lo mejor tu economía no te permite en este momento viajar como te gustaba viajar, pues bueno, tampoco se cae el mundo. ¿Sí? Y si ahora mismo no puedes permitirte pues estas vacaciones o un coche nuevo o un celular nuevo, pues bueno, tampoco dramatizas, tampoco te quejas, porque sabes que no es para tanto. Entonces, Santa Teresa tiene una expresión que a mí me gusta mucho y de vez en cuando la uso. Cuando perdices, perdices, ¿no? Perdices en aquel tiempo era un plato exquisito, ¿no? De hecho, está el refrán, y fueron felices y comieron perdices, ¿no? Porque las perdices era un plato exquisito. Entonces, cuando a las monjitas de Santa Teresa les regalaban perdices, pues dice Santa Teresa, cuando perdices, perdices. Pero cuando hay que echar más agua a la sopa, pues más agua a la sopa. Entonces hay que saber vivir con esa libertad interior, con ese desprendimiento. ¿Por qué? Porque doy a las cosas su justo valor. Ni las desprecio, porque eso no es una actitud cristiana, pero tampoco las idolatro. Tampoco espero de ellas ni la paz, ni la felicidad, ni nada de eso, porque solo Dios me lo puede dar. Segunda patita, la confianza en Dios. Eso es propio también de la virtud cristiana de la pobreza. Como no pongo mi seguridad en los bienes materiales, mi seguridad está bien puesta en Dios nuestro Señor. Y como mi seguridad, mi paz está en Dios nuestro Señor, que sé que es omnipotente y que es mi papá, yo sé que nada me va a faltar. Porque Jesús en el Evangelio me asegura, mira, tú vales mucho más que los pájaros y los lirios. Y a ellos, Dios nuestro Señor los viste, los cuida, los alimenta, y tú vales mucho más que la hierba y que los pájaros. Así que no puedes angustiarte, no puedes afanarte. Claro que hay que trabajar y claro que hay que ocuparse, pero Dios no quiere que te preocupes o que vivas angustiada, nerviosa. En el Sermón de la Montaña, cuando Jesús está hablando de esto, hay una expresión que para mí se me hace muy fuerte. Dice, no se afanen por lo que comerán, por lo que vestirán, por lo que beberán. Los paganos se preocupan de esas cosas. Pero ustedes, que creen en Dios, no deben preocuparse de esas cosas. O sea, que el que se afana y se preocupa y se inquieta, quiere decir que le falta fe, le falta confianza en la providencia de Dios. Está viviendo como un pagano. Y claro, como Dios es mi confianza, Dios también será mi prioridad. Y a la hora de tomar las decisiones, sean las que sean, yo le voy a dar la prioridad a Dios nuestro Señor. No a conseguir más dinero, no a tener más, sino a tener una buena relación con Dios. Busquen el reino de Dios y su justicia y todo lo demás se les dará por añadidura. Pero lo primero, amar a Dios, obedecer a Dios, agradar a Dios. Tercera patita de la pobreza cristiana, vivir un estilo de vida sencillo. Es decir, no basta estar desprendido. Yo tengo mucho, pero estoy desprendido. Yo tengo 5 palacios y 20 villas, pero estoy desprendido, ¿eh? Estoy desprendido. No. Se requiere también la virtud cristiana de la pobreza, implica también
un estilo de vida sencillo. No es fácil describir lo que significa una vida sencilla, ¿sí? Pero es más fácil decir lo opuesto. Lo opuesto a la sencillez, podríamos decir, en este caso, es el consumismo. El consumismo es lo que se opone a un estilo de vida sencillo. Un compañero mío simpático decía que él era sacerdote, decía que él era muy consumista. Y cuando la gente se asombraba, decía, sí, a mí el consumismo es el pan nuestro de cada día, porque siempre estoy con el mismo traje, con el mismo coche, con el mismo... Entonces, yo estoy viviendo el consumismo a todo lo que da, ¿no? Obviamente es una broma, ¿no? ¿Qué es el consumismo? Es la tendencia exagerada a tener más cosas, tener más experiencias, conocer más cosas. Tendencia exagerada, ¿sí? Y ahí es donde tenemos que pedirle a Dios el discernimiento. Porque claro que está bien tener cosas, por supuesto. No ofende a Dios nuestro Señor, pero cuando ya es exagerada y entonces ya busco cada vez tener más y tener lo más nuevo y tener lo mejor y pues voy acumulando y acumulando, eso ya es el consumismo y eso se opone a un estilo de vida sencillo. A mí no se me olvida, hace años me invitaron a bendecir una casa. La señora que me pidió que le bendijera su casa, pues me iba presentando las diversas habitaciones y llegó un momento en el que yo no sabía si estaba en una casa o estaba en un centro comercial. Porque cuando me llevó a su habitación, aquello parecía una zapatería. Aquello parecía una zapatería. No les exagero, pero así, la primera impresión yo dije, tiene más de un par de zapatos diarios. Pero me estoy quedando cortísimo. Y era eso, una habitación para zapatos. Y luego vestidos y luego pues un montón de cosas. Como les digo, aquello parecía un centro comercial, ¿no? Pues eso no es un estilo de vida sencillo. Como les digo, no es fácil decir hasta dónde, pero ahí tenemos que pedirle a Dios discernimiento. El pueblo cristiano sencillo tiene un sexto sentido para darse cuenta, por ejemplo, cuando un sacerdote no está viviendo la pobreza. Y les cae mal. Les cae mal cuando un sacerdote, una monjita, no sé, un sacerdote con unos zapatos Ferragamo, así, que jamás los he visto, pero me dicen que son muy caros, ¿no? Entonces, pues si uno ve a un sacerdote con unos zapatos Ferragamo y luego lo ve con un coche deportivo último modelo y uno lo ve viajando en un avión en primera clase, pagándolo él, porque a veces lo promueven, bueno, pues que lo disfrute, pero si lo ha pagado él, uno dice, eso no está bien. O sea, aunque no podamos decir por qué, pero la gente dice como que Jesús no haría eso. Y entonces si esta persona está siguiendo a Jesús y se ha consagrado a Jesús, pues como que tiene que seguir sus huellas, ¿no? Somos muy fáciles para darnos cuenta y percibir que eso está mal en una persona consagrada al Señor. Pero no tenemos esa misma sensibilidad para darnos cuenta de que hay cosas, hay gastos, hay formas de vivir que tampoco se pueden compaginar con una vida cristiana, que no están bien. Hace tiempo también yo vi una casa que tenía el Señor
10 coches deportivos. Hay colección Lamborghinis y cosas por el estilo. Pues, ¿qué quieren que les diga? Eso no es compatible con una vida cristiana. ¿No? A lo mejor le caigo mal a alguna persona por decir esto, pero hay que ser sinceros y hay que decir, eso no es cristiano. Imagínense, cualquiera de esos coches se vende y le arregla la vida a 10 familias. Pues claro que no es justo y claro que no es cristiano. Hay gente que dice, es mi dinero, lo he ganado bien, tengo el derecho para hacer con mi dinero lo que me da la gana. Y yo le diría, si no fueras cristiano, quizás sí. Pero si eres cristiano, no puedes hablar así. Porque un cristiano es un seguidor de Jesús. Y Jesús no haría eso. Jesús no viviría así. Esa es la tercera patita, un estilo de vida sencillo. Y la cuarta patita de la pobreza cristiana es generosidad y amor con los pobres y los que tienen necesidad. Eso forma parte también de la virtud de la pobreza. Si yo vivo la pobreza como Jesús, yo también tengo que amar a los pobres, estar a gusto con los pobres, preocuparme por ellos. Y no solamente darles dinero y apoyarles, por supuesto, sino también tratarles con respeto, con dignidad. A mí me impresionó mucho cuando conviví un tiempo con el padre Álvaro Corcuera, cómo él, cuando visitaba una casa, una familia, nunca dejaba, por supuesto, de saludar a todo el personal de servicio, a los cocineros, a las empleadas, a los jardineros, pero lo que más me impresionaba es que cuando volvía se acordaba de su nombre de cada uno. A mí me conmovía y claro, a las personas también las impresionaba muchísimo. Del jardinero, de la cocinera. Eso es amar a los pobres. Eso es darse cuenta de su dignidad, de su importancia, que no son transparentes. Sí, entonces los saludaba, les preguntaba qué tal su familia, cómo están. Entonces, claro que la persona se esponjaba porque se le estaba tratando eso, como una persona con respeto, con dignidad, como alguien importante. Y claro que si le puedes ayudar, por supuesto, ayudarles. San Juan en su primera carta, capítulo 3, versículo 17, dice, el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano pasando necesidad y le cierra el corazón, ¿cómo puede permanecer en él el amor de Dios? Es una pregunta que nos tiene que interpelar muchísimo, sobre todo ahora en esta Navidad. Yo les invito, y también me invito a mí mismo, a que pensemos qué podemos hacer concretamente. ¿En qué puedo ayudar concretamente a una persona concreta para ayudarle en un problema concreto? Tratemos de concretar, hacer nuestro amor práctico, vida. Termino con una reflexión precisamente sobre el pasaje del nacimiento de Jesús. Me llamó muchísimo la atención cuando estos días lo repasaba para preparar el retiro. Se lo voy a leer y a ver si a ustedes les impacta lo mismo que me impactó a mí. María dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre. Primera frase. Segunda, los ángeles les dijeron a los pastores, esto les servirá de señal. Encontrarán a un niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre. Tercera frase. Los pastores fueron y encontraron a María
y a José y al niño recostado en el pesebre. Hubo algo que les llamó la atención. En un texto así, 7 líneas, aparece 3 veces el pesebre. Es importante, nos está diciendo, esto es importante. Incluso los ángeles dicen, esto les servirá de señal. Encontrarán al niño en el pesebre. En el pesebre. Y yo creo que este es el mensaje que Jesús nos puede dejar en esta Navidad. ¿Me quieres encontrar? ¿Quieres mejorar tu relación conmigo? ¿Quieres amarme más? Me encontrarás en el pesebre. Trata de imitarme por este camino. Trata de seguir mis huellas por este camino de pobreza, dando a las cosas su justo valor, ni despreciarlas, pero tampoco idolatrarlas, confiar en Dios nuestro Señor, no angustiarme. Tercero, tener un estilo de vida sencillo. Y cuarto, ayudar concretamente a las personas que Dios nuestro Señor pone a mi alcance. Quedémonos con este propósito y pidámosle al Señor que nos dé un corazón pobre para que nos encontremos con Él. Un corazón pobre como el de los pastores, que tenían poco dinero, y un corazón pobre también como los Reyes Magos, que aunque tenían dinero y aunque tenían bienes, también eran pobres de corazón. Que así sea.